Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 30 de noviembre de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Además de la crisis de poderes que estalló en Nuevo León, el gobernador candidato Samuel García puede entrar en un tobogán que lo deje como el perro de las dos tortas. Ahora que a partir del sábado habrá 2 o 3 gobernadores, y si Samuel trata de impedir que tome protesta el elegido por el Congreso ayer, podría ser acusado de sedición y usurpación de funciones. Y eso no se arregla con un TikTok. Si alguien en el Ministerio Público Estatal o Federal ve los suficientes elementos como para someterlo a proceso por algún delito, dejaría de cumplir con los requisitos legales para ser candidato. Clarito dice el artículo 82 de la Constitución que quien aspire a la presidencia debe estar en pleno goce de sus derechos, y quien está sometido a un proceso legal penal no entra en esa categoría. Y siendo Samuel precandidato único de Movimiento Ciudadano, se vería difícil, por los tiempos legales, que los naranjas de Dante Delgado pudieran reponer su proceso y sacar a otro candidato. Vaya chuza. Otra alternativa sería aplicar la de AMLO en 2005 y tomar este golpe del Congreso como un desafuero y de ahí lanzarse por la presidencia, pero reclamando su lugar en Nuevo León. Aún así, todo indica que perdería lo más por lo menos y al final podría quedarse sin gubernatura y sin candidatura. Por cierto, poco le duró a la senadora mesista Indira Kempis el empuje para impugnar la contienda interna de su partido por la candidatura presidencial. Luego de que no recibió el registro como precandidata, planteó acciones de resistencia y defensa de la democracia interna del partido. Pero una poderosa razón la desvió de su objetivo: viajar a Dubái para estar en las sesiones de la COP28, donde seguro participará con la misma vehemencia que en su partido y el Senado. En los rumbos de Palacio Nacional se comenta que la nueva terna de aspirantes que enviará Andrés Manuel López Obrador al Senado para sustituir a Arturo Saldívar no será muy distinta a la primera. Seguramente repetirá a Berta María Alcalde, quien antes buscó sin éxito ser la consejera presidenta del INE y que ayer sorprendió por obtener muchos más votos que las otras 2 nominadas. Aún existe la posibilidad de que sea integrada a la terna Verónica de Gives, abierta simpatizante de Morena y a quien se veía como la verdadera apuesta del presidente. Lo cierto es que con los 58 votos que obtuvo ayer en la primera ronda la hermana de la titular de la Segov, sus aspiraciones ganaron impulso, no solo entre los senadores de la 4T, también entre la oposición. Aún así, el plan parece ser el mismo: someter 2 ternas, que la oposición las rechace y al final que AMLO nombre a su favorita. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. El plan B de AMLO para la Corte. Luego de que ayer el Senado batió la terna de candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dicen que ya tiene listo el plan B. Nos aseguran que de no haber cambios de última hora, el mandatario enviará nuevamente a 2 de las integrantes de la terna rechazada, Berta María Alcalde y Lenia Batres, y en el tercer puesto podría ser incluida Ernestina Godoy, actual fiscal de justicia de la Ciudad de México, cuya ratificación en el cargo para un segundo periodo se ha complicado en el Congreso capitalino. Hay que recordar que si en esta ocasión el Senado rechaza nuevamente la terna y no designa a una ministra,
será el propio presidente López Obrador quien designe a la mujer que ocupe por los próximos 15 años uno de los 11 asientos del máximo tribunal del país. Nos dicen que será cuestión de horas para que el plan B llegue de Palacio Nacional al Senado. Preparan fuero para Ricardo Anaya. Nos confirman que todo indica que el ex candidato presidencial del PAN en 2018, Ricardo Anaya Cortés, acabará su exilio en 2024 y encabezará la lista de aspirantes plurinominales del Blanquiazul al Senado de la República. Nos cuentan que ya se avanzó en los trámites internos para esta postulación. Sin embargo, nos detallan que Anaya Cortés no vendrá a México durante la campaña y que se mantendrá en Estados Unidos. Nos dicen que tendrían que pasar una tragedia en la votación del Frente Fuerza y Corazón por México para que Anaya no acceda al Senado. Nos explican que el panista queretano regresará prácticamente hasta que tenga que rendir protesta y con ello obtener fuero. ¿Se cometerá el mismo error del INSABI? En el Congreso tienen lista una reforma que se discutirá en las Comisiones Unidas de Salud, Hacienda y Estudios Legislativos para centralizar el gasto en salud. Se trata, nos comentan, de un dictamen que replica lo que se hizo en el INSABI, condicionar a los gobiernos estatales a suscribir un acuerdo para tener acceso a recursos. El proyecto argumenta que la reforma permitirá consolidar la federalización del sistema de salud para el bienestar y establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se otorgará a las entidades federativas que hayan suscrito el convenio de coordinación y por ende le hayan transferido sus plazas y planillas de personal al Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar. El proyecto se iba a debatir ayer, pero se pospuso para hoy. Así que se prevé un ríspido encuentro entre oficialistas y opositores. Revisan falta de medicinas en cárcel militar. Nos comentan que visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizaron una nueva visita a la prisión del Campo Militar 1A de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que militares presos se quejaran de la falta de medicamentos en la enfermería. Nos hacen ver que en dicha cárcel los militares presos se quejan de que cuando solicitan algún medicamento en la enfermería, les dicen que no hay. Lo bueno es que el próximo mes estará funcionando la farmacia más grande del mundo, en Huehuetoca, Estado de México. Y en cuestión de horas, cualquier medicamento que se requiera en las instalaciones civiles y militares será surtido. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. En tierra de AMLO, alcaldesa desecha pase automático. Desde Tabasco nos platican que está por venir otro buen round en la tierra del presidente, luego de que la alcaldesa de Centro Villahermosa, Yolanda Osuna Huerta de Morena, no se registró para el Senado. Nos explican que la sorpresa es porque doña Yolanda quedó en segundo lugar en la encuesta de Morena para la candidatura a gobernador, por lo que en automático le correspondía encabezar la primera fórmula, pero no la quiso, siendo la única en los 9 estados que viven procesos internos que no aceptó ese beneficio. Aunque tras bambalinas se asegura que buscará la reelección, por lo que se abrirá una encuesta para competir por el escaño que podrían disputar la senadora Mónica Fernández Balboa, quien busca la reelección, o Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto López Hernández. ¿Qué tal? Ponen bajo la lupa a presidenta de Tribunal Electoral Estatal. La que anda en menudo lío, nos cuentan, es la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Hidalgo, Rosa Amparo Martínez Lechuga, debido a que la Auditoría del Estado detectó anomalías en gasto de ese poder por alrededor de 20 millones de pesos, por lo que fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción por peculado y uso ilícito de atribuciones.
Lo grave, nos detallan, es que el presunto desvío de recursos fue a través de compras simuladas a sobreprecio y gastos en cotizaciones falsas en el presupuesto destinado para la construcción de un nuevo edificio para la dependencia, pero del cual no existe ni una piedra. Y ahora doña Rosa Amparo tendrá que responder: ¿dónde quedó el dinerito? ¡Sas! Le regresan golpe X2. El que no quedó muy bien parado en Chihuahua, nos comentan, fue el diputado local Óscar Castrejón Rivas de Morena, pues se envalentonó y frente a la presidencia municipal de la capital acusó al alcalde Marco Bonilla Mendoza del PAN de derrochar dinero de los chihuahuenses en margaritas y cervezas, en algunos restaurantes fifís, donde su pasado viaja a Nueva York. Sin embargo, nos relatan que ni tardo ni perezoso don Marco salió al paso al contestar a las acusaciones y aseguró que era falso, pues en el viaje no le dio tiempo de tomarse alguna chela y las comidas las pagó de su bolsillo. Y le reviró a don Óscar aquello de que el león cree que todos son de su condición. ¡Auch! El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. García Harfuch va al Senado. ¿Quién será su suplente? Tras semanas de especulación, finalmente se confirmó que el ex jefe de la policía capitalina y aspirante a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno, Omar García Harfuch, sí estará en la boleta, pero para buscar un escaño por la Ciudad de México en el Senado. La dirigencia nacional de Morena reveló que don Omar es el precandidato único, y con ello se cumple que quienes perdieron la encuesta para aspirantes a gobernadores irían a la Cámara Alta. Don Omar mandó un mensaje de que decidió ir al Senado para seguir sirviendo a la ciudadanía. Y de paso llamó otra vez a apoyar a Clara Brugada, la coordinadora de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México. Nos dicen que la clave será saber quién va de suplente, pues en caso que don Omar pida licencia para separarse del cargo, será a quien lo acompañe en la fórmula el que ocupe ese espacio legislativo. Toda la bancada del PRI en la Ciudad de México va por la reelección. Le platicamos que los 8 diputados que integran el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México quieren reelegirse en el cargo. Así quedó de manifiesto en el documento que entregó el partido político al Instituto Electoral Capitalino, para reportar cómo va el proceso interno para elegir candidatos a alcaldías y legisladores locales. Así, desde el coordinador de la bancada, Ernesto Alarcón, y las diputadas como Tania Larios, Silvia Sánchez Barrios, quien está de licencia por enfermedad, y Fausto Zamorano, entre otros, van por la reelección. Luego de pasar las aduanas partidistas, habrá que ver cuál ha sido su labor legislativa y si los capitalinos vuelven a votar por ellos. Menos presupuesto para el Instituto Electoral Mexiquense. Así como al Instituto Electoral de la Ciudad de México, el gobierno capitalino no le otorgó los 800 millones de pesos adicionales que requiere para 2024. Cuando habrá elecciones de la jefatura de gobierno en el Estado de México, también hay un recorte al árbitro electoral. Si bien la titular había solicitado 3.541 millones de pesos, la propuesta que envió el gobierno del Estado al Congreso mexiquense es de 2.762 millones de pesos, lo que nos asegura comprometerá las actividades para el proceso de renovación de 125 presidencias municipales. Así cada vez menos recursos a los institutos electorales. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Inauguración desplaza informe. Por primera vez en todo su sexenio, el presidente López Obrador no emitirá un informe de gobierno este 1 de diciembre al cumplir un nuevo año, el quinto, al frente del gobierno mexicano. En su lugar, el mandatario inaugurará el aeropuerto de Tulum, Quintana Roo, y ahí dará nada más unas palabras.
pero incluirá un balance de gestión. Al evento han sido invitados empresarios y gobernadores, así como los integrantes de su gabinete. Anaya se encamina al Senado. Por la ruta directa, busca regresar el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, a la política activa del país. Su partido aprobó registrarlo como precandidato a senador por Querétaro, por la vía plurinominal. Es decir, no tendrá necesidad de hacer campaña y hasta puede seguir unos meses más viviendo en Texas. Los primeros 8 de Morena. Por cierto, Morena reveló a sus aspirantes a la primera fórmula del Senado en 8 entidades. Están Omar García Harfuch por la Ciudad de México, Sacil de León, Chiapas, Ricardo Sheffield, Guanajuato, Carlos Lomelí, Jalisco, Víctor Mercado, Morelos, Ignacio Mier, Puebla, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Veracruz, y Verónica Camino, Yucatán. 6 paquetes de Luz Helena. Entrega del paquete económico 2024 realizará hoy la secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Luz Helena González, quien por cierto elaboró y negoció los 6 presupuestos del sexenio, algo que no ocurría desde hace 30 años. Por eso fue parte fundamental del gabinete de Claudia Sheinbaum y ahora del gobierno de Martí Batres. Solicita reunión con AMLO. Nos dicen que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, se fijó como prioridad concretar un encuentro con el presidente López Obrador. La intención es platicar sus proyectos y planes inmediatos como ampliar la presencia de la máxima casa de estudios en Oaxaca, para lo cual necesita apoyos. De hecho, ya solicitó formalmente la reunión y espera la respuesta. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Un tal Iván Rodríguez ha tapizado de anuncios espectaculares y lonas diversos lugares céntricos de Naucalpan. Las malas lenguas dicen que es diputado federal del PAN, pero en realidad nadie lo conoce en ese municipio. También se comenta que lejos de hacer trabajo social y entre la militancia panista, se dedica a lanzar improperios en contra de sus dirigentes. Por eso, la presidenta municipal, Angélica Moya, valora interponer una denuncia por violencia política de género contra este sujeto, quien sueña con ser candidato a presidente municipal. ¿Estará financiado por Morena? Solo así se entendería su disque aspiración y su burdo golpeteo. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que a partir de la visita de Claudia Sheinbaum el pasado martes a Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de que estos encuentros se repitan si la ahora dirigente de la 4T lo invita, por ejemplo, a cenar. La reunión que aún tiene pendiente el mandatario con el ex canciller Marcelo Ebrard, quien ya se reintegró a la vida partidista tras reconocer su derrota frente a la ex jefa de gobierno y aceptar que apoyará ese proyecto. Trascendió que más allá de los diferendos que mantienen con el Congreso de Nuevo León, en particular por el nombramiento del gobernador interino, Samuel García sigue muy activo. La administración del emesista ha dado muestra de no distraerse en grillas políticas y ayer mismo lanzó el programa sectorial de turismo 2023-2027 que busca promover a la entidad como destino turístico sostenible, competitivo y próspero. Trascendió que luego de que la terna del presidente para designar a una ministra en la Corte no alcanzó los votos necesarios, cobra más fuerza el plan B de la 4T en el Senado para enfilar a la fiscal capitalina Ernestina Godoy hacia ese encargo en la segunda propuesta que hará el Ejecutivo. Mas sí se sabe que los legisladores de oposición no dejarán que desde Palacio Nacional se realice una designación directa. Es decir, que están dispuestos a seleccionar a alguien del segundo paquete que mande el tabasqueño. A ver, trascendió que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, solicitó una reunión con Andrés Manuel López Obrador.
y dijo estar convencido de que el presidente es un universitario que quiere a su alma mater. De hecho, aseguró que si se concreta el diálogo, seguramente se encontrarán coincidencias. Podremos tener algunos puntos de vista distintos, pero si se da la posibilidad de dialogar, encontraremos coincidencias para aprovecharlas. Al final somos egresados de la misma universidad. Incluso tuvimos maestros en común y coincidencias sobre las que valdría la pena trabajar. Habrá que esperar la respuesta. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Jornada laboral fisura el frente opositor. Aún sin superar de todo sus diferencias por la disputa de sus candidaturas, el frente opositor ya sufre una nueva pugna interna. El dirigente de la Central Obrera Priista CROC, Isaías González Cuevas, se fue ayer con todo contra el PAN al responsabilizarlo de frenar la reforma para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal. Con la arenga de sus seguidores, diputados culeros traicionan al obrero, se plantó frente a la Cámara de Diputados y advirtió: vamos con todo, y este plantón va para largo. La diputada de Morena, Susana Prieto, impulsora de la iniciativa, llamó a todos los trabajadores a sumarse a las presiones contra Acción Nacional, único partido que se opone a la reforma. Defender a la UNAM de agresiones. Ante las indirectas y directas del gobierno de la 4T y frente a los recientes sucesos violentos en la Facultad de Contaduría donde encapuchados agredieron alumnos y docentes, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, lanzó un exhorto. A la UNAM hay que cuidarla, no agredirla, porque somos una institución que ayuda a que muchos jóvenes y sus familias puedan cumplir el sueño de acceder a la educación, a una formación profesional. Por un lado ofreció diálogo con el presidente de la República a partir de las coincidencias y por el otro cuestionó que cuando las manifestaciones estudiantiles son legítimas, no hay razón para encapucharse. Palcos del Azteca, otra vez a rifa. Los que están de plano salados son los palcos del Estadio Azteca, pues no salen ni en rifa. Ayer el presidente anunció un sorteo de la Lotería Nacional para el 19 de diciembre en el que se sortearán diversos bienes confiscados. Y otra vez, los balcones de la Casa de las Águilas del América, como en cada rifa que organiza. Adele en Campo Marte. Easy on Me es una canción de Adele, que ayer figuró entre lo más escuchado del género pop en Spotify durante 2023. La cantante británica se presentará para el próximo año en la Ciudad de México y nada menos que en el Campo Marte. A ver si la Secretaría de la Defensa Nacional transparenta cuántos millones cobrará por el espectáculo. Publicidad involuntaria. En MC le dieron la vuelta a la crítica de Xóchitl Gálvez después de que la precandidata presidencial del PAN-PRI-PRD mostrara una imagen de unos tenis naranjas en el atril de la Universidad de Anáhuac. El partido que abandera a Samuel García intervino la foto y la posteó, agregando una pregunta: ¿ya vieron mis tenis? Además colgaron la leyenda: todo mundo quiere sus fosfo. Publicidad involuntaria. Vacunas anti-COVID sin autorización. Mal tomó la comunidad médica el aviso de la COFEPRIS de que Pfizer y Moderna aún no obtienen autorización para comercializar en México sus vacunas contra COVID. La autoridad regulatoria argumentó que las farmacéuticas requirieron más tiempo para solventar los elementos y la información técnica faltante. Es inaudito que se requiera más tiempo para aprobar vacunas científicamente útiles mientras se aprueban las vacunas políticas Sputnik y Abdala, cuestionó el infectólogo Francisco Moreno. Todo parece indicar que no las tendremos disponibles para cuando circulen con mayor intensidad el coronavirus, influenza y virus sincicial respiratorio.
lamentó su colega Alejandro Macías. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 30 de noviembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga informado a lo largo de todo el día. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.